Hola, hola, bienvenidos o gracias por regresar a este podcast. No sé cómo se dice en español podcast, pero en este podcast hablamos de Jesús, hablamos de la palabra de Dios, nuestros testimonios, nuestras batallas, las luchas que estamos peleando. Hay que ir a Lucas capítulo 1, versículo 12, vamos a empezar en versículo 8. Dice, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Como yo veo este pasaje, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que pasa después, porque la multitud reunida afuera estaba orando. Versículo 11. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Me encanta que dice el temor se apoderó de él. El asusto es una reacción, ¿verdad? Que tenemos cuando el temor pasa o si es vergüenza o si asustó, es una reacción, es una acción que tomamos, ¿verdad? Se asustó. Lo poquito que le das cuando viene el espíritu de miedo, cuando viene la preocupación, ¿verdad? Se apodera y se apodera y se apodera y ahora estás piensa y piensa y piensa y estás paralizada y no sabes qué hacer y se te olvida orar, ¿verdad? Entonces aquí dice, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será un gran hombre delante del Señor. También me encanta aquí este versículo porque dice que tendrá gozo Zacarías y su esposa Elizabeth, pero también en donde vive, en los que van a ver crecer a Juan, no nomás tendrán gozo los papás, pero todos alrededor, toda la comunidad tendrá gozo y se va a sentir alegría, ¿verdad? Por este hombre que, pues, sabemos que Juan el Bautista, él es el que preparó el camino para Jesús. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Aquí debemos de sentarnos con este versículo porque aquí el Señor ya tenía un plan para Juan, ¿verdad? Ya tenía un plan para Juan antes de su nacimiento, estaba lleno del Espíritu Santo. Somos elegidos antes de nacer. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. También aquí me gusta que dice para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Aquí vemos que no solamente va a traer gozo a Zacarías y a su esposa, pero va a traer gozo a la comunidad y también va a traer gozo a los desobedientes porque nos va a llamar a la sabiduría, ¿verdad? Y también a los padres con los hijos, que con los hijos se van a reconciliar por Juan ser obediente, por ser elegido, ¿verdad? Del Espíritu Santo del Señor. Y también los desobedientes a la sabiduría de los justos. Entonces aquí Dios está pensando de los desobedientes, de los padres con los hijos, está pensando en la comunidad, está pensando en los padres, está pensando en todos. Y hace cuenta pues Juan, él está todavía dentro de la esposa, ¿verdad? Y el Señor ya está pensando adelante, súper adelante, a quién les va a traer gozo este hombre que va a nacer, que va a ser un gran hombre delante del Señor, ¿verdad? Y es no nomás los padres, pero es la comunidad, es los padres que quieren reconciliarse con sus hijos, son los desobedientes, los rebeldes. Y me encanta porque Dios va pensando adelante, va pensando Dios adelante del propósito de Juan y lo que va a hacer para el reino de Dios. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y le dice Gabriel el ángel, yo soy Gabriel,
y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Wow. Dice Gabriel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, tú te vas a quedar mudo. Me encanta porque tantas veces nosotros recibimos palabras, ¿verdad? Y el mejor regalo que Dios nos puede dar es la palabra de Dios, ¿verdad? El mejor regalo que Dios nos puede dar, dice aquí que Jesús nos da el regalo de la paz, el regalo de su misericordia, ¿verdad? Y nosotros tenemos la opción de lo recibo o no lo recibo. Y aquí en esta situación, el ángel Gabriel le dice a Zacarías, oye, tengo un regalo para ti, y es la palabra que me dio Dios. Este pasaje me recuerda mucho a Génesis. Vamos a capítulo 8 de Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Versículo 9. Entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la tienda, les respondió. Dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda de campaña, a espaldas del que hablaba. Abraham, me gusta que dice a espaldas del que hablaba. Eso significa que no estaba ni abierta para recibir esta palabra, ¿verdad? Estaba con la espalda. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya ha envejecido y siendo mi señor también ya viejo? Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? No sé si así se dice, concebiré. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Lo que estaban pasando por Zacarías y Elizabeth ya lo habían pasado Abraham y Sara, en donde vino el Señor, ellos son ancianos, le dieron palabra y sí se cumplió. Y ahora Zacarías y Elizabeth están pasando por lo mismo y Zacarías también se pregunta, ¿cómo? Esa palabra que dio Dios se la regresó a él mismo. Y todos esos pensamientos y todas esas dudas que tuvo Zacarías y Abraham y Sara, ¿verdad? Específicamente Sara aquí, son limitadas, son solamente límites humanas. Esto se trataba para ver la gloria de Dios. Pero yo soy anciano, pero yo ya estoy de edad. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Y lo que me di cuenta es que no se trata de nosotros. Que en estos dos pasajes donde Zacarías y Elizabeth no creyeron, y en donde Sara tampoco creyó a la palabra de Dios, no recibió la palabra de Dios, hasta se rió de ella, se enfocaron en ellos mismos y se enfocaron en sus pensamientos y sus límites. Nuestros pensamientos no son los mismos que los que piensa Dios. Nuestras maneras no son las maneras de Dios, ¿verdad? Y en vez de tener esto en mente, se enfocaran en ellos mismos. Si Dios nos da una palabra, la recibimos sabiendo quién nos dio la palabra. Dios, en su voluntad, si Él quiere, en su voluntad, me va a abrir las puertas. Dios, en su voluntad, por un proceso, me va a madurar. Y eso glorifica su naturaleza, eso glorifica su carácter. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios sabe, sabemos que Dios nos da promesas. Y en este proceso que pasó Sara y Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Hay un proceso de madurez en nuestra fe. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26, dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José.
descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Antes estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, pregunta María al ángel, puesto que soy virgen. Me gusta que este pasaje en donde María es virgen es una situación que me fijo, ¿verdad? Porque Dios mudó a Zacarías por preguntar cómo, pero a María no tuvo. Siento que tuvo el Señor mucha gracia para María y no es que quiso más a María o quiso más ¿verdad?, a Zacarías, pero lo que me fijo yo es que lo que pasó con Zacarías y Elizabeth ya había pasado, ¿verdad? Ya había pasado con Abraham y Sara. Y siento que Dios tuvo tanta gracia con María de explicarle, ¿verdad? Porque dice, y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y luego dice María, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Me encantó que María entendió que si algo se va a cumplir es por el propósito de Dios y es para servir a Dios. Y esto yo no lo vi pasar. Yo siento que, como lo veo, Zacarías no pensó fuera de él mismo y fuera de su propia condición, ¿verdad? Zacarías solamente se fijó en su esposa, en la condición de su esposa y en la condición de él mismo, en vez de aceptar la palabra y responder de una mentalidad en donde dice, ok, el Señor me dio palabra y no es nomás para mí, es para servir a su reino. La respuesta de María, aunque sí preguntó una pregunta, pero yo también, o sea, no hay ningún otro pasaje. No hay ningún otro pasaje en donde alguien fue virgen y luego nació el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces podemos entender por qué María preguntó al ángel, pero ¿cómo va a suceder esto si yo soy virgen, ¿verdad? Y pues tal vez María hasta pensó que le iba a decir el Señor, pues te vas a embarazar con tu esposo José. Pero imagínate recibir la palabra de Dios que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. O sea, yo digo que María de seguro pensó, no, pues de seguro que me voy a casar con mi esposo y luego pues vamos a tener un hijo y de eso va a venir, ¿verdad?, Hijo de Dios, no sé cómo, pero no, dijo el ángel, por el poder del Espíritu Santo. Y no había ningún ejemplo, ¿verdad? No había ningún otro pasaje en donde una virgen se embarazó del Hijo de Dios. Pero, pero con Zacarías y Elizabeth había pasado, con Abraham y Sara había pasado en donde estaban de una edad tan grande, pero aún así Dios fue fiel. De nuevo, Zacarías se enfocó en él mismo y en su esposa, en vez de enfocarse en lo grande que es Dios y qué fiel ha sido a nuestros ancestrales, ¿verdad? Y luego me encanta porque María se dio cuenta que lo que viene no nomás es para ella, es para el mundo, ¿verdad? Se dio cuenta que no se trata de mí. Y si Dios me da la palabra es porque es un gran propósito para Él y para su reino. Y es la palabra que me dio Dios. La palabra que me dio Dios es que nunca se trata de mí. Si algún día Dios quizás me da un esposo, me da un bebé, aunque eso sí trae gozo, ¿verdad? Y trae mucha alegría.
la misión de eso, el propósito de un matrimonio, de un bebé o de hijos, ¿verdad? Es para también que ellos glorifiquen a Dios y que nosotros vivamos en una manera en donde Dios se glorifica y en donde su carácter se glorifica. Pero estaba viendo este capítulo en donde una pastora se llama Sarah. Ella dice que nosotros, que los que somos elegidos debemos tener una fe más grande que nadie en tu familia ha visto, ¿verdad? Y entonces imagínate la fe de María confiando en la palabra que Dios le dio, que eres virgen, pero con el poder del Espíritu Santo vas a dar nacimiento a un hijo, el Hijo de Dios, ¿verdad? La fe de María fue ser obediente. La fe de María fue ser obediente a la palabra de Dios, sabiendo que no es para ella, pero es para el propósito de Dios. Y vemos la fe de María en simplemente ser obediente. Este fin de semana fui yo a una conferencia. Yo frecuentemente tengo muchos encuentros con el Señor, ¿verdad? Cuando voy a la iglesia, cuando estoy alabando, cuando estoy aquí en mi casa, tengo muchos encuentros con el Señor en donde me enseña algo, me sana de algo, o sea, saca algo de mi corazón que yo ni sabía que tenía ahí adentro y pasamos por sanamiento y me trae transformación, me trae sanamiento, ¿verdad? Me cura. Y este fin de semana fue a una conferencia en donde yo sentía la presencia de Dios, pero yo quería un encuentro con Él. Y entonces yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero un encuentro con usted. Y en ese momento, cuando estaba orando yo esa oración, mis hermanas y mis hermanos tuvieron encuentros con el Señor. Y en ese momento empecé yo a llorar porque me di cuenta y esa oración fue respondida inmediatamente porque yo alcancé a ver a Jesús glorificado por el encuentro de alguien más. Y es lo que me enseñó Jesús ese día, que no se trata de mí, se trata siempre de Él. Y en ese momento se trató de Él glorificándose en un encuentro con mi hermano y mis hermanas, ¿verdad? Y ahí en esa situación yo pude ver al Señor glorificado dentro de un encuentro con alguien más. Yo alcancé a ver y a oír cómo Jesús transforma a otras personas. Porque cuando yo tengo encuentros con el Señor, yo solamente estoy enfocada en el Señor y en mí misma, ¿verdad? Solamente nosotros y haz de cuenta que todo se desaparece. No hay nadie en la iglesia. Solamente soy yo y el Señor en esos encuentros. Pero qué hermoso que yo le pedí al Señor un encuentro, que yo le pedí al Señor, quiero verte glorificado. Y lo vi glorificado por el encuentro de mi hermano y de mi hermana. Y en ese momento me dijo Dios, no se trata de ti, se trata de mí. Y a veces se trata de mí con alguien más. Y yo puedo ser glorificado no nomás en tu situación, no nomás en tus oraciones, pero también puedo ser glorificado con otras personas. Y entonces esta palabra me la dio Dios y solamente la quiero compartir con ustedes, solamente porque ustedes están orando por algo y quieren algo y Dios se los da a tus amigos primero que a ti, a tus amigas, a tus hermanos, a tus hermanas, a quien sea, a personas. Ves que Dios está respondiendo las peticiones y las oraciones de otras personas, pero no la tuya. Se está glorificando el Señor enfrente de tu cara, pero tenemos que verlo, que no se trata nada de mí. Y eso debe de traerme mucho gozo. Y yo sé que los humanos somos muy complicados, ¿verdad? Porque sentimos muchas cosas. Entonces es normal que es normal si sentimos, pues, tristeza, ¿verdad? Porque vemos que alguien más está recibiendo lo que nosotros queremos. Siempre debemos, de fuera de esas emociones, recordarnos a nosotros mismos que se trata de Dios siendo glorificado siempre. No se trata de mi condición, de lo que me falta, lo de ellos, que. Se trata de siempre acordarnos de quién es Dios, que es fiel, nos da su palabra. Si nos ha dado una palabra, no hay que ver nuestra situación y decir, pues, ¿cómo va a pasar? ¿O cómo va a pasar con el pasado que tengo? ¿Cómo va a pasar con la condición que tengo? ¿Cómo va a pasar con esto y con el otro, verdad? Debemos leer la palabra
y entender quién es Dios y que se nos grabe en la mente, que se nos grabe el corazón, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el personaje de Dios y quedarnos enfocados en ese personaje de Dios, no en nuestra condición, no en nuestra vida, no en lo que tenemos y en lo que no tenemos, pero más en la naturaleza y el carácter y el personaje de Dios siempre. Zacarías no pudo enfocarse en el personaje de Dios. Él no tuvo en la mente, Dios es grande. Y si tú me estás dando la palabra de Dios, la recibo y hasta me quedo callado, yo solo, ¿verdad? Pero no, Zacarías no pudo creer, tampoco Sara pudo creer. Tuvieron la misma pregunta, ¿cómo? Si yo soy anciano, pero tú ¿quién eres, Dios? Esa pregunta que debemos de preguntarnos, ¿verdad? Cuando Dios nos da palabra, que es algo que para nosotros se ve imposible. Mi cámara se murió, pero voy a seguir hablando porque ya voy a terminar. Cuando Dios nos da palabra, tal vez es algo tan imposible en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? No es para pensar, pero mira la persona que soy. Es para recordarnos. Pero mira quién es Dios. Muchas gracias por estar conmigo y escuchar esta palabra que me ha dado Dios. Recuérdense que cuando Dios escoge bendecer a alguien más, Él se está glorificando enfrente de tus ojos, enfrente de tu vida. Y tenemos que aceptarlo y celebrar a nuestros hermanos y hermanos, hermanas y hermanos. Aunque nosotros estemos esperando por mucho más tiempo, tenemos que ver que Dios se está glorificando y nos está enseñando que fiel es Él en la vida de otros y que también es fiel en la vida tuya en su tiempo. Que Dios nos cuide, los vemos la otra semana. Bye bye.